Bienvenidas y bienvenidos todos y todas, y gracias por unirte a Be Women Solutions Diálogos Semanales, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos y nos motivamos, especialmente en estos momentos de aislación, para crecer internamente, profesionalmente y como ciudadanos globales, para inspirarnos a acciones y cambios positivos. Soy Laura Yadrú Koch, fundadora de Be Women Solution, abogada y licenciada en Argentina y Estado de New York, y súper apasionada del movimiento Usar los negocios y los mercados como fuerza del bien común. Este webinar durará 60 minutos y es súper interesante porque es lo que nos va a llevar a muchos cambios. Es emprendedores, la fuerza para el cambio dentro de las organizaciones. Y nuestras speakers de hoy, mujeres increíbles, con una potencia increíble, que son Florencia Estrada, cofundadora de League of Entrepreneurs, y Lorena Muni, catalizadora de la Liga entre Emprendedoras en Uruguay. Entonces, ambas van a dar una presentación increíble que les va a dar una visión de cómo los cambios pueden ser hechos. Antes de empezar, unos minutos más sobre quiénes somos Be Women Solutions. Somos una red global de emprendedoras y intraemprendedoras, hemos agregado ese término ahora, que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias en los mercados hacia una economía del cuidado. La economía del cuidado es re simple, centrarnos principalmente en el bienestar humano, la felicidad, la realización, como también el respeto y la responsabilidad hacia el medio ambiente. Muy simple, ¿no es? Creemos que con sensibilizar y crear acciones concretas en términos de género y de la acción climática, podemos colaborar y trabajar con la convicción de dejar atrás las economías tradicionales de los ganadores o de los pocos ganadores y los perdedores. Entonces, unos segundos más, el rito de empoderamiento de Mujeres B, que es enderezar la postura, erguir el mentón, la mirada que brilla, con alegría y determinación, y con una súper gran sonrisa le quiero dar la palabra a Lorena Muñoz, que es catalizadora de intraemprendedores del Uruguay, licenciada en marketing con más de 14 años de experiencia en marketing, una activa emprendedora social que está cambiando en muchas maneras el mundo, y ella va a introducir a Florencia. Lorena. Eso sonó enorme, Laura. Como decíamos, mientras entrábamos en calor, primero bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos hoy en esta conversación, que no es ni una masterclass ni mucho menos, es una conversación cercana que queremos tener acerca de un tema que nos apasiona, que tiene que ver con el intraemprendimiento. Y bueno, yo soy de las que nunca se dice que colgás el título, porque lo que hiciste todo forma parte de lo que haces, de lo que sos y de cómo mirás las cosas, pero también dejé esa carrera de marketing un poco atrás, hace un par de años, y bueno, y definitivamente hoy estoy conectada con este mundo que tiene que ver con el de usar la fuerza del mercado para generar impacto positivo en las personas, en el entorno, donde mi gran transformación tiene mucho más que ver con el coaching, la conversación y estar cerca de las personas para generar cambios, y eso es definitivamente lo que más me mueve. Pero bueno, hoy quiero presentar, y de alguna manera fue una propuesta, invitar a Flor Estrade, que es una mujer increíble, una apasionada de las personas, de las transformaciones, una persona con mucha mirada sistémica, que realmente pregona y hace que las cosas ocurran de una manera de colaboración radical, que ha participado de muchísimos procesos de innovación, con la teoría U, con Design Thinking, pero principalmente hoy está acá porque es cofundadora de la Liga de Intraemprendedores, y es una mujer que conocí hace 2 años y que adoro y respeto muchísimo,
y que admiro por lo que hace. Así que la conversación hoy con Flor tiene que ver con, primero que nada, hacer una mínima introducción a lo que es el tema. Y el disparador quizás de esto, y lo voy a tener como primer pregunta, tiene que ver con una publicación que salió hace un mes más o menos de Michael Page, donde se publicaban las 100 principales habilidades que el mercado laboral estaba saliendo como a buscar, las más valoradas, y la primera tenía que ver con la habilidad de intraemprender. Y así como daba este dato, ¿no? Y esto venía de una investigación muy profunda con los principales referentes a nivel global de las grandes empresas, también venía el siguiente dato, que era que solamente el 15% de las personas sabían lo que era un intraemprendedor, y podía llegar a definir lo que era un intraemprendedor. Entonces es una habilidad tremendamente valorada, pero pocos podían llegar a definirla. Así que la primera invitación que te hago, Flor, es a que compartas con nosotros qué es un intraemprendedor y qué es la Liga, que es el proyecto que fundaste ya hace algunos años. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias Lore, gracias Laura. Un gusto estar acá y me encanta la primera pregunta que me decís, bueno, ¿qué es un intraemprendedor? Yo descubrí eso en 2012, la primera vez que escuché el término. Y realmente, ¿viste cuando algo te hace clic en tu cabeza y decís, ah, es esto? Es ese espíritu emprendedor que tiene el gas, la pasión de hacer y crear nuevas cosas, pero que se lleva el músculo de una organización que ya existe. Entonces, en lugar de empezar solito, de cero, agarra lo que ya trae una organización, que son todos esos activos, esa capacidad, cadenas de distribución, equipo financiero, equipo legal, a veces muchas de esas estructuras que ya están organizadas, y entiende cómo trabajar a partir de esa plataforma en nuevas iniciativas y nuevos productos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Creo que es importante decir que si hoy buscamos en LinkedIn qué es un intraemprendedor, está lleno de gente que se autodefine como intraemprendedora, y hay todo un camino que es más del lado puramente de innovación, que viene del mundo de Silicon Valley, tecnología, nuevos ventures adentro de los negocios, y hay un espacio que trabaja mucho más con el cambio, que es lo que nosotros hacemos en la Liga, que es un intraemprendedor que promueve el cambio del negocio para impacto positivo en la sociedad. Pero lo hace desde un lugar muy creativo, desde el core. Entonces creo que eso es importante, que a veces cuando pensamos en el cambio desde las grandes empresas, muchos nos vamos al lado de sustentabilidad, sostenibilidad, responsabilidad social. No, los intraemprendedores están sentados en cualquier lugar en la organización. Están sentados armando nuevos procesos, nuevos negocios, y esa es la belleza, que son personas que por su mindset y su capacidad y su pasión cultivan a partir de esa plataforma nuevas ideas y nuevas oportunidades. Pero yo siempre digo, si te vas a buscar a esa gente por el nombre de su posición, difícilmente lo vas a encontrar. Y ese es el gran desafío que nos pasó con la Liga. Entonces les voy acá a compartir solo unos slides rapidito, que lo que nos motivó en la Liga fue a decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los intraemprendedores que hoy están dentro de las grandes empresas? Y esa fue la búsqueda, y como están viendo son esas fotitos que hay que ir a identificar esas personas. Hoy día nos definimos como una comunidad de aprendizaje y de acción, que es formada por 350 intraemprendedores y catalizadores de más de 200 organizaciones en 15 países. Y cuando nos dicen, bueno, pero ¿qué es? A mí me encanta, hay una definición, una frase que me parece que está muy buena, que es: el intraemprendedor trabaja desde, en lugar de para una organización. Entonces, viste, cuando vienen y te preguntan, ay, ¿vos qué haces? Y vos decís, no, yo trabajo para esta empresa. No, yo trabajo desde esta organización, desde esta plataforma. Y de hecho eso requiere un cambio de mindset, de decir, yo elegí trabajar en esta empresa, en esta organización,
porque lo veo como una plataforma para generar cambios. Y el segundo, tal vez, framework que nos ayuda para entender entonces dónde cabe ese potencial intraemprendedor es en ese encuentro entre algo que personalmente nos importa, algo que nos mueve, que así, es eso, viste, lo que te deja tu llamita encendida. Entonces lo que nos mueve a cada uno es muy particular, depende de nuestra historia, de nuestra vida, de lo que hemos vivenciado. Entonces esa llamita que te mueve, que tiene un sentido social, o sea que realmente se encuentra con una necesidad para la sociedad, que podemos pensar en los ODS como un framework que todos nos atienden en términos de lo que estamos construyendo para la sociedad, y que tiene sentido para la organización en la que tú estás inserido. Entonces, si pensamos en un emprendedor busca algo personal, que le importa personalmente, que tiene sentido para la sociedad, y crea su organización. O sea, va y arma su empresa. Nosotros lo que estamos diciendo es, no, hago lo mismo, pero busco una organización que ya existe, y a partir de ahí genero ese potencial intraemprendedor. Y hay un videíto que les quería pasar, que puede estar bueno para mostrar un poquito de cómo fue el camino de la liga, que es este aquí, que le voy a pasar aquí. No lo estamos viendo, Flor. Perdón. Me olvidé que tengo que hacer el share screen de nuevo porque se va. Eso. Ahora sí está bien. Espérate que yo se los paso. Ahí vamos, espera que lo paso un poquito. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí. Y ahí va. Imagine going to work tomorrow and asking, what if? What if I can make a difference? What if I could inspire my company to be a force for good? What if we could create our packaging from biodegradable mushrooms? What if we made our carpets from the fishing nets polluting our oceans? What if sneakers could solve the obesity epidemic? What if? The people who ask these big, bold questions are called intrapreneurs. Like entrepreneurs, they think differently. But instead of starting companies, they change them from the inside, creating new products and services that connect profit with greater purpose. So we asked ourselves, what if they existed inside every single company in the world, quietly transforming organizations for the better? 51 of the world's largest economies are corporations. Imagine what the future would look like if each and every one of us went to work tomorrow and asked, what if? Join us. Y bueno, entonces creo que eso es un poquito para darles el marco de qué es esto de ser un intraemprendedor y qué es la liga. Y Lore, tal vez te lo paso a vos, porque yo te invité a ti cuando estabas en Unilever y decirte, Lore, me parece que sos una intraemprendedora. Me parece que lo que tú estás haciendo, contá un poquito cómo fue para vos esa experiencia y el escuchar ese término que nunca lo habías escuchado, o creo que lo habías escuchado de Tamara. Sí, exactamente. Bueno, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Por un lado, primero siento que en los 14 años que trabajé para Unilever, quizás los primeros 8 o 9 años trabajé para Unilever. Es decir, sí me sentí haciendo la carrera, lo que tenía que hacer, hasta llegar a un nivel de confianza en mí, en mi posición, en lo que era capaz de hacer, y empezó otra etapa distinta de cuestionar, ¿no? Y de animarme a correr otros riesgos y a desafiar lo que estaba dado. Y ahí quizás un primer proyecto que fue hito, tuvo que ver con, bueno, este what if que vos traes acá y que para mí es el disparador de todo nuevo proceso, ¿no? ¿Y qué pasaría si en vez de hacer esto de esta manera lo hacemos de esta otra? ¿Qué pasaría si en vez de importar cosas de China hacemos cosas con mano de obra local? ¿Y qué pasaría si nos hacemos cargo de toda la contaminación que estamos haciendo con los carteles de vía pública? ¿Y qué pasaría si... y detrás de todas esas preguntas se terminó construyendo el primer proyecto que para mí fue hito,
tuvo una articulación muy importante con otras empresas, con ONG, y fue como el primer hito de mi carrera en el que viví el impacto, lo sentí a través de las personas a las cuales estábamos impactando afuera, y que eso era importante de verdad, y a partir de ahí ese fue un clic de nunca más retroceder, porque es cuando encontraste ese lugar en el que se desdibuja el trabajo, porque lo que estás haciendo te apasiona tanto, te mueve tanto como persona, que es un lugar que no querés soltar más, o sea, dejaste de trabajar para y empezaste a trabajar desde. Y yo en ese momento usaba una frase que quizás no era una frase que usaría hoy, pero tenía que ver con usar el poder para hacer el bien, que el bien es lo que le cambiaría, ¿no? Demasiado altruista quizás, pero sí tenía que ver con darme cuenta, ser muy consciente de que estaba en una empresa con una escala gigante, que manejaba presupuestos enormes, y con esos presupuestos yo tenía la libertad de decidir qué hacer, y podía decidir que eso estuviera invertido en cosas que realmente tuvieran valor para afuera. Ese fue un clic muy importante. Y a raíz de ese proyecto conocí a Tamara Farré de Gema, y ella en un momento me dijo, lo que pasa es que vos sos una intraemprendedora. Y yo me acuerdo que en el momento asentí así como que hubiera entendido, y después fui y googleé y busqué qué era. Bueno, y así empezó mi jornada intraemprendedora en realidad, y lo que fue muy lindo fue encontrar una definición, pero realmente conocí lo que era una comunidad entre emprendedores a través de Flor a un mes de irme de Unilever, y cuando me llamó para tener una primera entrevista, para preguntarme qué había hecho, ¿no? Y se basaba mucho en, bueno, qué había hecho, qué había logrado, qué proyectos había llevado adelante. Entonces ella me dice, bueno, sí, yo creo que vos sos una intraemprendedora y te invito a ser parte de la liga. Y yo le dije, Flor, si querés a alguien de Unilever en la liga, yo me estoy yendo en un mes, así que quizás te contacte con alguien más. Y ahí vino para mí una cosa importante, que Flor dijo, nosotros miramos a las personas, y vos con estos comportamientos y con estos intereses y con esta llama, vas a generar impacto, si no es en Unilever será en otro lado, pero te invitamos a vos a ser parte. Y ese fue como un primer momento de contacto y de sentido de comunidad, en el sentido de darte cuenta que muchas cosas que vos te sentías como sola en la organización, o que eras distinto, que conectabas mucho más con el público con el que estabas impactando muchas veces que con el propio de la organización, o tus compañeros de trabajo, o el lugar en el que estabas, y encontrar una cantidad de personas que se sienten igual en distintas organizaciones, y que de alguna manera la liga nos ayudaba como a juntarnos, fue una cosa realmente importante para mí, y un momento muy particular de mi vida, por eso este es un tema que me apasiona mucho. Pero bueno, quiero volver a vos y preguntarte por qué la liga tiene foco en las grandes organizaciones. Esto me parece importante que lo puedas contar. ¿Qué fue lo que generó, qué observaste, qué necesidad viste, que fuiste detrás de esto, de encontrar a los intraemprendedores dentro de las grandes organizaciones? Creo, Lore, que hay una cuestión, vos le dijiste, cuando pensás así en el cambio de sistema que estamos generando, creo que cuando vos estás haciendo una transición de sistema, siempre están los pequeños que van a generar lo nuevo fuera del sistema actual. Entonces no me gusta la escuela que hay hoy, me voy a armar una escuela a mi manera. No me gusta la forma en que hoy los supermercados funcionan, me voy a ir a armar mi pequeño comercio. Entonces ahí tenés todo el camino de lo nuevo que se va creando, con nuevos paradigmas, emprendedores sociales, cosas súper lindas, que creo que es importantísimo para hacer el desafío del cambio y de lo que es posible, porque crean desde un lugar de libertad absoluta, de construir lo que crees que es el nuevo sistema y lo que querés generar. Ahora, esta pata que se va creando convive con un sistema que, si miramos dónde está centrado el poder, el dinero, todavía está muy concentrado en grandes organizaciones, instituciones públicas, grandes empresas. A mí me gusta siempre
estadística de Ellen MacArthur que dice 400 empresas hoy día tienen en su cadena de valor 70% de los recursos naturales del mundo. Entonces cuando miramos y decimos, bueno, quiero hacer un impacto en el mundo, creo que no podemos dejar de reconocer que tenemos acá sentado una cantidad de activos y de poder. Entonces, ¿cómo movemos esos activos? ¿Cómo movemos ese poder? Y uno tiende a decir, no, hay que mover el gran elefante, entonces vamos a hacer una nueva estrategia, el CEO lo va a cambiar, los accionistas van a presionar, que creo que sin duda hay un papel importante de todos esos liderazgos. Pero de hecho, organizaciones son seres humanos. Cuando hablamos de empresas que tienen 10.000 personas que trabajan, 50.000 personas que trabajan, lo que estamos buscando es ese cambio de esos grandes elefantes que sin duda vendrá por compromisos de accionistas, inversores, CEOs, pero es muy interesante que si vos te fijas hoy día, las estadísticas que hay de grandes empresas, los CEOs dicen que ya está súper alineado el discurso y el entendimiento de que tienen que cambiar. Pero el desafío que nos enfrentamos para los próximos años es el cómo. Y el cómo reside en todas esas personas. Entonces, esa fue para mí mi gran motivación, una cuestión de, a ver, si analizo dónde hay capacidad de impacto y dónde no está destrabado todavía el potencial, es adentro de esas organizaciones. ¿Y cuál es la narrativa que precisamos generar para poder atraer y acelerar ese cambio? Y bueno, yo particularmente trabajé 11 años dentro de grandes corporaciones, cuestioné mucho, me rebelé muchas veces a muchas cosas y no tenía una casa donde ir. O sea, no tenía muy claro con quién hablar sobre eso. Y la verdad que cuando me di cuenta, hablando, yo después salgo de las empresas, armo mi consultoría de innovación, armo una aceleradora de startups, empiezo a dar mentoría a un montón de emprendedores sociales y un día, viste, cuando te sentás y decís, está bárbaro, me encanta estar con los emprendedores, me llenan de energía. Pero miraba que había un montón de otra gente que estaba ahí. Y mucha gente que le hablaba sobre el cambio de las grandes empresas me decía, uy, no, qué pereza. Eso va a llevar años. Y no sé, viste, cuando me tocó y dije, me voy a dedicar a eso. Le voy a poner energía a esto. Le voy a poner porque me di cuenta que no sé, que tal vez yo tenía un entendimiento de cómo era esa experiencia de querer cambiar una empresa de adentro y sentirte incómodo. Y bueno, y fue fluyendo, fluyó muy rápido, porque fue cuando vas llamando a alguien y te dice gracias, tipo, no tenía esa terminología, no sabes cómo lo estaba precisando. Y bueno, y estamos en ese camino y creo que Lore, una cosa que he aprendido en este camino es, sí hay una teoría de cambio, que es reconocer que hay poder y hay espacio para cambio sistémico en esas grandes organizaciones. Y hay una jornada que no es tan estratégica, es sentida e intuición, que cada vez que hablo con alguien y me dice gracias, me sentía solo, me alegra el saber que se pueden reencontrar en una comunidad. Y mucha gente me ha dicho, me sentía que yo no tenía la valentía o el coraje de emprender. Y yo a mucha gente le he dicho, no salgas, no salgas. Por favor, quédate, porque te juro que precisamos cambiar las empresas desde adentro. Si nos vamos todos para afuera, entonces, en fin, para mí está siendo también un aprendizaje de, cuando vos te fuiste, Lore, yo no te iba a decir no salgas, porque vos ya lo tenías decidido, yo te dije vení igual, porque dependiendo de en qué lugar estés, hay veces que ya no aguantás más. Pero una cosa que invito a todos nosotros, es que a veces ese artículo de yo soy intraemprendedor o emprendedor, capaz que si nos soltamos a reconocer que para hacer lo mejor que podemos hacer para el sistema, hay momentos que va a haber que estar adentro y hay momentos que podemos estar afuera. O podemos hacer caminos híbridos. Una cosa que me tiene muy motivada últimamente, digo, ¿y el camino híbrido? Trabajo un poquito adentro de una organización part-time, genero cambios desde adentro, hago cosas completamente sueltas, independientes como yo las quiero. En fin, creo que también es animarnos a cuál es esa narrativa y qué espacio estamos generando y desde dónde. Y hay alguna vez conversando contigo hablábamos sobre lo que podía ser el impacto de
hacer una consultoría, cuando una empresa va y contrata consultores para generar un cambio, y qué pasaba muchas veces con esos proyectos, ¿no? O sea, que quedaban en proyectos alucinantes, presentaciones increíbles, pero que después no se llevaban a la realidad, ¿no? Y cuál es el cambio versus trabajar desde adentro, cuando el cambio se genera desde adentro y a través de las personas. ¿Qué reflexionas sobre eso? Sí, no, yo creo que así. Yo trabajé en McKinsey, que es consultoría estratégica, por unos 4 años. Después armé mi consultoría por 7 años. Cuando armamos la consultoría mía, yo decía, solamente proyectos de innovación, impacto, súper así. Dejaba negocios solo para hacer los proyectos que me interesaban. Sin embargo, cuando después que pasaban los años, yo analizaba cuáles habían ido para adelante y cuáles no. Y me empecé a dar cuenta que no se trataba de la empresa y del desafío, sino que era de si había alguien que tenía brillo en los ojos y iba a llevar el proyecto adelante. Y ahí me empezó, bueno, crisis existencial personal, que dije, entonces no es suficiente el filtro de cuál es el tema y cuál es el... Porque mismo así, si la persona no está para que lo lleve adelante, se va a caer. Y bueno, fue un poco en ese proceso que se arma la liga y para mí era también, a veces me sentía de que mi papel, al fin y al cabo, iba y le contaba a una empresa lo que la otra hacía. Me parecía ineficiente. O sea, iba y armaba lindos PowerPoints y les contaba los cases y los benchmarks y los inspiraba. Los inspiraba y empecé a pensar, no, tiene que haber otra forma de que esto se aprenda más rápido. Entonces fue ahí que a partir de un grupo de clientes les digo, che, pero ¿sabes lo que estuve pensando? Quiero que se conozcan ustedes. Entonces empezamos así, muy espontáneamente, en 2012, a hacer encuentros. Y me daba cuenta que lo primero que había que construir era confianza. Porque venían y hablaban cada uno, bárbaro, mi empresa, no sé cuánto, yo soy director de no sé qué, yo soy director de... Pero era, no, pero pará, bajemos. La conversación acá es sobre qué es lo que está haciendo difícil. ¿Qué es lo que querés generar que no estás pudiendo? Y bueno, se empezó a construir ese espacio, que es un espacio de reflexión, aprendizaje, a partir de los desafíos. Y otra cosa que me di cuenta, que hay un desafío muy grande de carrera para esa gente. Porque cuando se compone un espacio de decir, yo voy a ser intraemprendedor y hacer cambios, y hacer lo que realmente creo, tú dejas de hacer lo que es el camino natural de crecimiento en tu carrera. Entonces, en fin, fue también un darme cuenta de, hoy día si me preguntás qué es la liga, y bueno, es 60% o 70% apoyo a las personas que lideran el cambio, 30% apoyo a los proyectos. Porque los proyectos realmente, normalmente hay bastante recurso, hay capacidad, pero lo que precisan son más conexiones. Diferente a veces que cuando apoyas a un emprendedor. Un emprendedor a veces viene y está con mucha dificultad financiera o falta de conocimiento de cómo estructurar su negocio y tiene claro que también desafíos de liderazgo y de cómo llevarlo adelante. Pero en fin, es interesante ver que las jornadas tienen una similitud porque claro que siempre estamos creando y a partir de lo que nos importa y nos motiva, pero los desafíos de un proyecto y de otro y los desafíos que se enfrentan son un poquito diferentes. Uno está poniendo todo el dinero de su bolsillo, a veces no tiene cómo cerrar las cuentas, que es el emprendedor. El intraemprendedor tiene un salario estable, le mandan a hacer 500 cosas que no quiere, entonces trabaja horas extra porque hace lo que le mandan a hacer más lo que cree que hay que hacer. En fin, son jornadas diferentes. Hablando de jornadas diferentes, y estamos diferenciando recién entre emprendedores e intraemprendedores, pero también dentro de lo que es intraemprendedores, como vos bien decías, hay muchísimos que son intraemprendedores porque simplemente encaran proyectos de innovación dentro de la organización y modifican cosas para generar valor para la organización. Y cuando hablamos de intraemprendedores de impacto o social entrepreneurs, como le llamemos, generalmente encontramos un perfil que trabaja mucho conectando el afuera con la organización, o sea, creando relaciones de colaboración muy distintas del intraemprendedor que está trabajando simplemente en innovación para la empresa, sino que cuando el foco está en la necesidad que está afuera o está en lo social, los intraemprendedores suelen ser engranajes muy importantes para que la empresa
empiecen nuevas relaciones, alianzas, vínculos de colaboración distintos a los que la empresa suele tener. ¿Esto lo ves en la comunidad de intraemprendedores como experiencia, como un valor diferencial? Lo veo cuando siempre preguntan, a mí muchas veces me preguntan, pero ¿cómo identificas un intraemprendedor? Y eso que acabas de decir para mí es una cuestión básica, que tipo te das cuenta que no están pensando en el lente de su organización, sino que están pensando en un lente mayor y entienden a su organización dentro de una cosa mayor. Entonces, no es, a ver cuál es el desafío que tiene mi empresa y a partir de eso voy a desarrollar una nueva idea. No, lo que están mirando es cuál es el desafío que tiene la sociedad que mi empresa puede ayudar a resolver. Entonces colocan el desafío en otro lugar, no en el desafío a partir del negocio. Y buscan el link del desafío social con el de negocio. A mí me encanta siempre un ejemplo que me quedó marcado con María Fernanda en Perú, que súper joven entra a trabajar en una pesquera que vendía pescado, o sea, una empresa peruana que vendía pescado. Ella entra, la contratan para que trabaje en el área de comunicación, se mete ahí y de la nada descubre que hay un proyecto que lo ponían así en comunicación y relaciones públicas, que llevaba un camión de pescado a las áreas del centro de Perú, no al área costera, sino al área del centro de Perú. Otra persona hubiera mirado eso y dice, ah, mirá, un proyecto más que hace la pesquera. Ella lo miró y dijo, pero pará, ¿por qué llevan solo un camión una vez por semana cuando en realidad la población del centro de Perú está con serios problemas de nutrición y de déficit de vitaminas? Y era algo que ella lo tenía en su conciencia. Y empezó a decir, bueno, entonces voy a hacer este link. Voy a entender cómo hacemos para realmente alimentar con pescado a ese grupo y cómo funcionaría. Ahora, a partir de esa pregunta, le lleva 2 años construir un nuevo proyecto que se llama Tambos Pesqueros, que lleva distribución de pescado para las comunidades en el área del centro de Perú. Ahora, ¿pero por qué? Porque hubo que construir una cadena de distribución que no existía, una educación de cómo trabajar el pescado y educar a las personas para poder comerlo, un modelo de negocios que fue parte financiado por el BID, parte financiado por el gobierno de Perú, parte financiado por la pesquera, para poder llevar eso. Entonces, es como una luz o una ventanita de oportunidad que se percibe y lleva todo un espacio de creación de ese negocio. Pero lo que voy a decir, Lore, de esa visión interna, externa, es fundamental. De hecho, los mejores proyectos que yo he visto intraemprendedores normalmente tienen cofinanciación de la empresa junto con otros organismos externos, lo cual lo hace más transparente, más resiliente y no deja que queden sujetos a si la empresa quiere continuar. ¿Viste la típica, ay, cambió el director, cambió el CEO y paró el proyecto? No, este proyecto vino a quedarse y se sustenta y se financia y hay otra gente afuera que la está mirando también. Wow, puedo decir una cosa que realmente creo que COVID en muchas de estas compañías está creando muchísimos intrapreneurs, ¿no es cierto? Y tengo una pregunta que hablamos antes sobre como Mujeres B, las mujeres de Women Solution, lo que estamos tratando de realmente movilizar es cómo hacemos que la economía del cuidado tenga más peso. En su experiencia, desde su lente, ¿cómo ven de lo que está pasando ahora con el tema de la economía del cuidado en las intrapreneurs de las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Es una pregunta para ambas, ¿no? Gracias. Qué bueno, Laura. ¿Querés, Lore, responder vos primero? Que yo ya he hablado tanto. Mirá, yo conozco varias intraemprendedoras que en este escenario claramente han trabajado mucho más fuerte en temas de género, porque creo que también se han concientizado mucho de todo lo que recayó en el rol de la mujer en este periodo y lo que está pasando ahora, ¿no? Porque ahora en un momento estuvimos parados y ahora todo está reactivándose nuevamente, entonces se están multiplicando y las exigencias, ¿no? Y claramente recae en la mujer en una gran
medida. Entonces encuentro intraemprendedoras llevando mucho más los temas de género en la agenda de sus empresas, por un lado. También encuentro intraemprendedoras que ya venían trabajando en esto de la economía del cuidado, lo que tiene que ver con, en definitiva, para hablar de economía del cuidado, primero hay que ser conscientes de todos los roles de cuidados que existen, para después buscar cómo dar solución, ¿no? Entonces, primero hay que visibilizar, ser conscientes y traerlo a la organización como parte de una necesidad. Y acá encuentro proyectos en Uruguay muy interesantes de empresas logísticas que están abriendo para que las mujeres se puedan incorporar a la cadena de valor y manejar camiones y acceder a determinados tipos de trabajo, que puedan tener un lugar donde dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Organizaciones civiles también que están trabajando mucho más fuerte con las empresas porque hacen esto mismo, porque son organizaciones que están manejando ambas cosas, la posibilidad de que la mujer se inserte en el mercado laboral, pero para eso dándole soporte para que pueda venir a estudiar, para que pueda venir a desarrollar un oficio. Entonces sí veo que el tema está mucho más visible, y que quedó más expuesto, y que hay más oportunidad, y por tanto intraemprendedoras e intraemprendedores también están trayendo estos temas y visibilizándolos y generando a partir de esto también proyectos. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando con un laboratorio que está promoviendo un programa de salud mental, emocional, trayendo las preocupaciones de las personas y creando un espacio para las personas que sea personal dentro de la organización, porque se empatiza con lo que se está viviendo, ¿no? Con esta situación de estrés, de pérdida de balance, donde se desdibujan los tiempos de trabajo, los horarios, los espacios, y eso está teniendo una respuesta. Entonces estoy encontrando en este contexto muchos intraemprendedores que están llevando adelante proyectos y transformaciones dentro de las organizaciones con esta mirada. No sé, Flor, vos que tenés más mirada global de otros países, yo hablo principalmente de Uruguay. Me quedé pensando, para mí una cosa que trajo el COVID que fue maravilloso es la humanización. Porque viste que todo el mundo dice, ay, realmente ahora todo el mundo se fue a trabajar a su casa, ahí pasan en el Zoom, entonces ves a los niños. O sea, algo que tal vez en nuestro falso concepto creíamos que era separado, porque todos sabíamos que no era, pero creamos una estructura de que te metes adentro de un espacio para trabajar y que la familia queda afuera y fragmentamos la vida. O sea, creo que eso lo hemos hecho como seres humanos, nos fragmentamos separando nuestro trabajo de nuestra vida, dependiendo de los países. Y no sé, justo Laura, vos que me decías que estás en Estados Unidos, yo viví 3 años en Estados Unidos, me acuerdo que me dolía en el alma, que me decían, this is not politically correct, esto no es correcto políticamente, y yo decía, pero ¿cómo no le voy a poder preguntar de su familia y de sus hijos a la persona? Entonces, hemos hecho unas barreras muy falsas en colocarnos en nuestra vida productiva y nuestra vida humana. Entonces lo que veo en el COVID, que se bajó la barrera de una forma muy graciosa, con esto de todo el mundo tener que estar trabajando en casa. Y eso ha abierto el espacio para muchos preguntarse. Entonces, charlando con una intraemprendedora en Natura, en Brasil, que es bastante senior y cuida así de mucha gente, me decía, está siendo súper interesante ver que hoy día tengo un grupo de mujeres y de hombres que están en una crisis existencial porque el hecho de haber estado ahora tan cerca en sus casas, se dieron cuenta de lo difícil que está haciendo y se están cuestionando todo. Se están cuestionando que quieren trabajar, me están pidiendo, me dicen, no sabes la cantidad de gente que tengo que me está pidiendo para empezar a trabajar part-time. Entonces me dice... Ani quería comentar algo. Sí, justo Ani Hola chicas, ¿cómo están? Algo le vino cuando dijiste eso. No, sí, estaba pensando una serie de cosas mientras hablaban, ¿no? Pero creo que las mujeres tenemos esa capacidad un poco más aceitada entre lo duro y lo blando, ¿no? Ese potencial de hacer un switch rápido entre ser la madre de familia y meterte en el ámbito laboral. Y eso creo que está buenísimo para el intraemprendedor, porque es un empuje extra. El hombre es como, sin hablar de temas de género para nada, ¿no? Porque no ese es el tema, pero tenemos esa dualidad
de ser mucho más emocionales y de saber llevar la emoción en el ámbito laboral. Somos más intuitivas en algunas cosas, y eso está bueno para buscar intraemprendedores, ¿no? Creo que la mujer tiene eso que está bueno. Está bueno, Ani, lo que decís me quedé pensando, porque viste que todo eso, otro tema que me encanta, y bueno, lo he cultivado, ¿no? Y en otras charlas es del liderazgo femenino, ¿no? Y básicamente, claro, que hay una parte que es muy, muy única. Y mucha gente dice, pero estás sola en las mujeres. Yo no creo que las mujeres, tal vez por nuestra forma de haber sido creadas, criadas, culturalmente nos hemos dado más ese espacio. Y tal vez tenemos ese papel de traerlo de Por vuelta. necesidad también, Flo, por necesidad, porque a veces, viste, por necesidad tuviste que llegar ¿no? A tener que aprender a trabajar con un montón de cosas que los hombres capaz que no la tuvieron por la forma en que la sociedad está armada, ¿no? Súper. Totalmente. Hay acá una pregunta, está Cecilia desde Perú, que dice, estamos en un momento en el cual muchas personas están perdiendo sus empleos, muchas empresas están en una situación muy complicada. ¿Cómo mantener este movimiento intraemprendedor en este momento en el que probablemente muchos intraemprendedores van a perder sus trabajos? ¿Se puede continuar buscando el cambio de estas grandes empresas desde fuera de las empresas? Creo que, Cecilia, lo primero me quedé pensando, viste que Lorena empezó diciendo que Michael Page dijo que lo que más se busca hoy día es intraemprendedorismo, porque el motivo es, que está buenísimo lo que vos decís, las empresas están sufriendo y las empresas no saben qué hacer y están viendo cómo reinventarse, porque es tipo desde el que estaba con un modelo 100% físico y lo tiene que pasar a virtual, al otro, entonces como que por eso se está pidiendo tanto ese comportamiento intraemprendedor, porque dejo de precisar colaboradores que realizan las funciones de mi negocio como era, y busco colaboradores que me puedan ayudar a construir o repensar qué puedo hacer con mi negocio. Entonces creo que por eso, para mí, como yo lo veo, este es el momento de los intraemprendedores. Y es el Totalmente, como momento de una un gran intraemprendedor. oportunidad a partir de la crisis, ¿no? De la crisis salía una gran oportunidad de enfocar diferente, de barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero claro, obviamente que depende en qué momento, en qué lugar estás, porque hay gente que obviamente no tiene lo que comer y eso es otra situación. Pero pienso que para las empresas, yo, si estuviera en esta posición, me alimentaría de gente que tiene la capacidad de ver diferente, ¿no? De verlo como una gran oportunidad. Como les mencioné Y, antes, una sí. cosa muy interesante es que el COVID es una oportunidad increíble para crear nuevas cosas en las cuales no solamente se va a cuidar el tema del género, pero también el tema de la naturaleza. Y en esa pregunta también creo que hay mucho interés en todas las compañías de ser verdes. Y ahora su posición es cómo hace un entrepreneur para que haya más transparencia, porque lo que realmente creemos como Mujeres B, que necesitamos transparencia radical de lo que está pasando dentro de estas grandes compañías que representan casi un tercio o más de la economía mundial, ¿no? Un cuarto. No sé, no me acuerdo el número que dijiste. No, sí, pero que, mirá, Laura, lo que decís es interesante. Yo me hiciste acordar, me vino a la cabeza país que trabaja en Coca-Cola, Brasil. Bueno, de hecho ahora se fue a trabajar a Ellen MacArthur, pero años empujando economía circular en Coca-Cola. Y me decía, me invitan a 500 eventos. Todos estos eventos de sustentabilidad me invitan y que vaya a hablar y que no sé cuánto. Entonces, cada vez que veo un evento, sabés que tenés una parte de la audiencia que viene a cuestionarte y a hacer guerra. Porque tenemos un montón de gente que está enojadísima con las empresas y simplemente es mentira y no es suficiente y cambio, no sé cuánto. Y ella me decía, yo mi papel es el poder contar de verdad lo que estamos haciendo. Y la verdad es que estamos lejísimos de poder ser lo que deberíamos ser, pero lo único que puedo decir es que estoy tratando de hacerlo y que hay gente que de verdad lo quiere hacer. Entonces, creo que cuando decís esto de transparencia, es súper interesante que yo lo que veo es, no sé si vieron que me encanta el movimiento de Amazon, de los colaboradores de Amazon, que básicamente ellos mismos hicieron un movimiento diciendo, no es suficiente lo que Amazon está haciendo, y diciendo, queremos más. Entonces,
de alguna forma pensemos que los intraemprendedores son agentes de cambio y activistas que están dentro. Entonces es buenísimo. Tienen ese papel de contar la historia. Y hay una cosa que creo que ha tenido que ver históricamente con la manera en que las empresas se muestran, y es que como generalmente las empresas no se muestran vulnerables en el sentido de todo lo que estoy haciendo mal y todo lo que tengo como desafío, pero con lo que estoy comprometido, ese pitch nunca está. Hace poco hubo un evento en Uruguay que se llamaba Sustainable Brands, y se pararon 4 o 5 grandes empresas a hablar al escenario. Y yo creo que todo tiene que ver con cómo nos comunicamos, porque ese rechazo o esa pelea que hay con las grandes corporaciones, de alguna manera tiene que ver con que la gente no compra más, que todo son historias de éxito. La gente sabe que esas empresas tienen 1.000.000 de desafíos por hacer. Entonces, contame tus progresos en términos de los desafíos más grandes que no están resueltos, y si lográs hablarme desde esa transparencia, que es lo que no está resuelto todavía, también voy a empezar a creer en vos. Pero creo que un gran problema de las empresas es que construyen su identidad en función de las historias de éxito, y eso genera poca credibilidad, y genera que muchas personas vayan a esos foros a pegarle a las empresas. Yo he estado ahí, me he sentido atacado, o sea, para el tercer sector, o las ONGs, o con las personas con las que articulaba proyectos, yo me sentía muy cerca, pero ellos me etiquetaban a mí de súper corporativa, de que en el fondo alguna mala intención tendría que tener por detrás, y desde adentro de la empresa me veían como demasiado sensible, demasiado cercana a la necesidad del otro, y no defendiendo tanto los intereses de la empresa. Les puedo asegurar que es un tema de cómo nos comunicamos, ¿no? Y dónde están esos, dónde se paran las empresas. El día que las empresas realmente se muestren vulnerables, muestren lo que falta, y hagan parte a la sociedad de los desafíos que tienen que resolver, eso va a cambiar también, porque obviamente que yo siempre siento que por más que hayan muchas cosas que estén mal, si hay alguien adentro que está logrando hacer algo distinto, que está logrando transformar, no debieras esperar a que todo esté resuelto para poder comunicar. Comunicar lo que estás haciendo como parte de la transformación, y comunicar todo lo que te falta. Y desde ese lugar vas a llegar a las personas de manera muy distinta, ¿no? Pero creo que esa realidad y ese etiquetar a las grandes empresas y pegarles todo el tiempo es algo que está pasando, y que está ganado por ese exitismo, esa forma de comunicar que no ha abierto posibilidades a que la comunidad participe y sea parte de la solución también. Lorena y Florencia, tengo una pregunta. Ustedes acaban de hacer una conferencia enorme sobre la Liga, que fue un éxito total. ¿Nos pueden explicar un poco qué es, si uno se puede anotar para el año que viene, qué es lo que piensan hacer y cuáles fueron los resultados de esta conferencia? Sí, mira, te cuento un poquito. Fue la primera vez que la hacemos. La Liga siempre se construyó, como les contaba, en esa comunidad que a mí me gusta decir es como círculos concéntricos, ¿no? O sea, es un grupo de miembros, pero cuando los invitamos a los miembros realmente buscamos gente que ya sea intraemprendedora y ya tenga casos y ya tenga ejemplos. Porque a partir del conocimiento de esas 300 y tantas personas que tenemos en la comunidad, construimos con ese conocimiento práctico herramientas, ejemplos que puedan inspirar al movimiento. Entonces, siempre la intención fue un círculo que aprende junto a partir de la experiencia y construye a partir de esa experiencia legado y inspiración para un movimiento mucho mayor, que reconocemos que es de millones de personas que están dentro de organizaciones que se pueden inspirar a partir de esto. Entonces, esa semana que tú mencionas, Laura, fue una invitación de nuestra comunidad abierta para cualquier persona que quisiera inspirarse, conocer más sobre este movimiento. Participaron 2.800 personas, hubo más de 64 sesiones, todo hecho de forma voluntaria por gente que quería contar, y lindo lo que dice Lore, la base de toda la semana fue, ¿qué pregunta querés traer y qué querés? O sea, como una discusión abierta de, bueno, yo vengo haciendo este trabajo y esto es lo que aprendí y sigamos aprendiendo juntos.
fue muy interesante. Si te cuento un poco los números, 45% de esas personas se autoidentifica como intraemprendedora. 30% dice, yo quiero una cultura más intraemprendedora en mi organización. Entonces está bueno también que aquí no se trata solo de pensar yo como intraemprendedor, yo realizándome, sino cómo genero organizaciones que sean intraemprendedoras. Y eso nos lo dejo para todos nosotros. O sea, no importa si tienes una empresa de 5 personas, de 10 o de 500. ¿Qué espacio y qué cultura querés generar dentro de tu organización? Y eso es una cosa que yo he aprendido a lo largo del tiempo, que así es muy interesante. ¿Qué significa liberar el potencial intraemprendedor de la gente que trabaja contigo? Porque significa otra serie de preguntas para hacerles y otras conversaciones, que va mucho más allá de qué es lo que cada uno quiere generar, y reconocer a tu organización, por más chiquita que sea, como una plataforma para desarrollarse. Entonces esta semana de intraemprendedorismo va a pasar año que viene también, pero fue un ejemplo muy lindo que fue así. Hay una semana, tenemos una plataforma, vengan y pueden crear lo que quieran. Y fue genial. O sea, la gente fue, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. O sea, qué cantidad de potencial tenemos de crear juntos, que a veces no lo sabemos destrabar. Y me lo llevo para mí misma. Yo aprendí este año que dije, qué genial, faltaba solamente poner la semana y dejar la plataforma abierta, y mirá todo lo que había para muchos crear. Wow. Y Lorena, ¿cuál es tu comentario después de la conferencia? ¿Cuáles fueron los learning, las Mira, enseñanzas? yo creo que todo lo que tuvo que ver con co-construcción fue maravilloso, eso de crear el espacio para que las cosas ocurran y después confiar en las personas. Para crear un entorno intraemprendedor, lo primero que tiene que existir es la confianza de que las personas pueden, de que son capaces. Eso es lo primero que tiene que existir, si no, ese espacio de libertad y de creación no se da. Si nos basamos en el control y no en la confianza, definitivamente esto no puede aparecer, no puede emerger. Y este espacio lo que demostró es lo que esta comunidad era capaz de hacer solamente generando un marco, ¿no? Y fue realmente espectacular. Hubieron, bueno, creo que vinieron más de 2.800 personas de 80 países, bueno, fue realmente, para mí fue una locura, fue una semana de muchísima inspiración, pero además creo que este momento lo que nos aporta, que es único en la historia, es nunca nos pasó algo a todos al mismo tiempo como humanidad, y teníamos este contexto de comunicación que nos permitiera ser conscientes de que nos estaba pasando a todos al mismo tiempo. Entonces, hay un punto en común que te hace hablar con el que está en Sudáfrica, con el que está en Australia, con el que es tan cercano, que lo hace un momento muy particular para esta creación también, ¿no? Así como la de este movimiento, y otros movimientos que se están dando, o lo de Gaia, en definitiva esto sí que es único, nos está pasando al mismo tiempo, y además tenemos la posibilidad de contárnoslo y estar comunicados para vivirlo, y eso genera un ambiente de colaboración global que creo que no tiene antecedentes, y la semana de la Liga para mí demostró eso, demostró el interés que hay en estos temas, y la pasión que sienten las personas, y la importancia del reconocimiento de que eso que están haciendo, porque a veces hablamos de que el intraemprendedor no es muy sexy porque trabaja dentro de una organización y no es muy visible, pero realmente el tomar contacto con una comunidad que está poniendo el foco en un set de valores que tiene que ver con resolver los problemas que están afuera, y por eso hablamos de los ODS, porque es como la gran agenda sobre la que todos estamos de acuerdo, son los problemas a resolver. Cuando te sentís parte de esa solución, que de repente te sentís solo en una organización, pero de repente te sentís parte de un movimiento,
la pertenencia es absolutamente fundamental en nuestras vidas, somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte de algo, y esto es lo que trae la Liga, y de alguna manera lo que en esta semana quedó demostrado que es un espacio súper fértil para conectarnos. Así que nada, para mí fue una semana increíble y muy agradecida de haber tenido la posibilidad de crear espacios también, con Sol, por ejemplo, que nos está acompañando acá, que también es catalizadora de la Liga en Argentina, que no nos conocemos personalmente y terminamos elaborando un espacio juntas, así como en este grupo está pasando, ¿no? de Mujeres B, y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de este momento. Fantástico. Bueno, tenemos unos 2 minutos más antes de terminar. Realmente la charla ha sido de mucha inspiración. Y como Mujeres Be Women Solution, lo que siempre decimos, cuando uno escucha algo de inspiración, uno tiene que agarrar un lápiz y enseguida escribir cuáles son las 3 cosas que van a cambiar hoy, en los próximos 5 minutos, porque cuando uno lleva la acción inmediata, suceden los cambios. ¿Qué es lo que van a hacer en base a la economía del cuidado, en base a al durante COVID, qué le inspiró, cuál es el regalo que le dio COVID para cambiar? Entonces, con eso, un minuto más cada una para hacer las palabras de closing, y después nos vamos a entrar en otra llamada sobre la historia de los derechos de la mujer por UN Women. Excelente, ahí está Eugenia levantando la mano. Eugenia, si pueden prendan las cámaras, que somos poquitas y nos podemos ver. Sí, claro. No, quería hacer una pregunta porque en realidad ahora con toda la presentación que ustedes hicieron, yo me doy cuenta que soy esto, no sabía que existía, y está buenísimo. Me gustaría estar más cerca de la Liga. Y una cosa que no les había comentado, yo soy coach, y desde el área que yo trabajo surgió, que está bueno porque junta lo que ustedes presentaron de ser como intraemprendedor, más la oportunidad que dio el COVID. O sea, yo mis herramientas de coaching las aplico en los grupos de proceso, de calidad y todo, pero nunca como coach, usando la herramienta más para la parte de bienestar personal, que es otra parte que desarrollo. Y justo el el director de la planta vio, a raíz de todo el COVID y todo lo que la gente se tuvo que ir a hacer home office, las restricciones y los requerimientos para ingresar a planta eran totalmente diferentes y muy estresantes para todos los trabajadores, y me pidió que si podía hacer un taller de manejo de emociones. Entonces estuvo buenísimo porque nunca había pasado. Yo estoy desde la fundación de la empresa, que se registró en Uruguay en el 2006, como un taller tan enfocado al bienestar y a la parte emocional de los trabajadores. Como que siempre es muy técnico todo porque es una empresa industrial. Entonces ahí fue como que se juntó esto de las oportunidades del COVID, de oportunidad mía como intraemprendedora, de como estar más focalizada en la parte humana y social a la comunidad. Entonces me gustaría estar más cerca de ustedes y quería saber cómo hacer, si tienen un Instagram o qué forma de comunicación puedo tener. Mira, ahí acabo de poner el link de la Liga, de la página de la Liga, para conocer más el proyecto, pero también dejo mi mail personal para entrar en contacto y poder seguir conversando. Hola a todas, bienvenidas. Hola a todas, bienvenidas. Lau, para que la muteamos a Laura, perfecto. Ahora sí. Y bueno, nada, que lo que te quería decir es que nosotros empezamos, recién el año pasado tuvimos como una primera actividad, un workshop de la Liga Intraemprendedores en Uruguay, que fue como el primer momento de encuentro, de convocatoria a algunos intraemprendedores para trabajar en lo que sería cierta metodología para acompañar el viaje intraemprendedor de alguien en una organización. Y a partir de ahí estamos empezando a conocer quiénes son las personas que están adentro de las organizaciones, qué es lo que están haciendo, o sea que con todo gusto entramos en contacto y nos hablamos para conocernos, digamos, y conocer qué es lo que estás haciendo tú dentro de la organización. Yo por mi parte estoy siendo catalizadora acá en Uruguay, así que por eso dejé mi contacto ahí, para que podamos seguir en contacto, y bueno, y esto se trata de ir
descubriendo a estos intraemprendedores, difundiendo, porque en definitiva esto de que la gente no conozca el término lo que hace es que después cuando aparece el término, aparecen muchas personas, muchas Eugenias que dicen, pero así me siento yo, eso es lo que yo hago, no sé, conecto con cómo se siente una persona cuando labura de esta manera, y bueno, eso es bien importante. Da alivio ponerle nombre a algunas cosas, y también sentir que hay con quien hablar de esto, que tiene el mismo interés que vos en promover el cambio desde adentro de las organizaciones, y a veces el apoyo no está adentro y está afuera, y para eso estamos. Exacto. Así que, Buenísimo. bienvenida, quedo a las órdenes. Dale, muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Eugenia. Bueno, y ahora sí, tenemos que cortar, porque sé que algunas de las participantes que están acá también van a estar entrando al otro webinar. Así que muchísimas gracias por haber acompañado, y bueno, quedamos en contacto a través de estos medios. Muchas gracias. Chao, Gracias, gracias a chicas. todas. Chao, chao. Gracias, Nos chao, vemos. chao.